Hola a todos, hoy toca un vídeo muy especial. Y esto es porque es el primer vídeo que hago con un invitado. Y no solo eso, además es un invitado muy especial para mí y espero que también para vosotros. Vale, y como os he dicho que es un vídeo especial, tenemos invitado especial, ahora queda que el tema sea especial. Y es algo que todos hemos pasado por ello y seguramente nos queden más por pasar. Algunos de ellos nos ocurren por fortuna, aunque suene egoísta, seguimos vivos. Nos abre un abanico de oportunidades. Es el paso que tenemos que afrontar para escapar de amores que están condenados al fracaso o de aquellas personas que es mejor mantenerse lejos de ellas. En una gran parte de los casos surgen por desgracia, porque hay muchas personas que para mí deberían ser eternas y muchos amores que se arruinan simplemente por una mala comunicación entre ellos. Así es, el tema de este vídeo es el duelo, es el proceso de adaptación emocional que se sigue tras cualquier pérdida y en el que ninguno de nosotros estamos exentos. Para esta ocasión he invitado a Javier, de Natural y Real. Es una persona a la que guardo una gran admiración y poneros el duelo desde una perspectiva psicoanalítica. Quería que analicen inconsciente para entender el comportamiento humano, cuyo fundador es Sigmund Freud. Adelante, Javier. Hola Daniel, bueno, me alegra mucho de que hayas contado conmigo para que entiendas y comprendas lo que es duelo, tú y todos tus seguidores. Y también añadir que además del duelo tenemos la melancolía y que son estados relativamente similares, pero también hay una notable gran diferencia en uno de ellos, que es la melancolía, ¿vale? Bueno, para comprender y entender el duelo, yo creo que lo más importante es saber de dónde viene, por qué se ha generado el duelo, cuáles han sido los mecanismos por los que hemos entrado en un estado de duelo, ¿no? Y todo viene un poco con una relación narcisista. Es decir, Freud, en su gran obra Introducción al Narcisismo, desarrolla dos modalidades, la narcisista y el apuntalamiento. Y la narcisista, entre ellas, hay una que habla de que uno ama lo que uno querría ser, el ideal del yo. Famoso enamoramiento, donde el otro en el amor ocupa el ideal del yo, es decir, mi ideal del yo. Y es el momento en donde el yo más se empobrece, porque se produce un vaciamiento de la libido del yo, y ahí viene lo interesante del duelo. Se produce un vaciamiento de la libido del yo a favor de la libido de objeto, y a merced de que él me diga lo guapo, lo lindo, lo feo que soy. Vale, vosotros pensaréis, ¿qué es libido del yo? Mira, la libido es la energía psíquica sexual. Todos nos movemos por libido. La libido es pulsión de vida, la libido es felicidad, alegría, experiencias infantiles de objeto, todo lo relacionado con la felicidad, con el eros, con la alegría es líbido, es vida, ¿vale? Pues se produce un vaciamiento de la libido del yo a favor de la libido de objeto. Es decir, toda nuestra vida, toda nuestra felicidad la hemos vaciado en el otro. Entonces, por eso estamos enganchados, ¿no? Entramos en una dependencia brutal con el otro idealizado, ¿no? Entonces ya sabemos lo que es el enamoramiento, ¿no? Nos hemos quedado enganchados por la libido. Y ahora viene eso del duelo. Y dices, ¿y el duelo? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues siendo breves, toda esa libido que hemos depositado en el objeto, cuando ese objeto, por lo que sea, porque ha habido reproches, ha habido separaciones, discusiones, nos abandona o le interesa a otra persona, nosotros seguimos enamorados de él, porque tenemos libido dentro de él. Pues toda esa libido tiene que volver al yo. Toda esa libido que hemos vaciado en el objeto tiene que volver al yo. Y el proceso en el que vuelve la libido de objeto al yo, a ese proceso lo llamamos duelo. El duelo es un afecto normal. El duelo es algo transitorio. Es una cosa que comienza y acaba. No es nada patológico. No tenéis por qué ir al psicólogo, no tenéis por qué acudir a un profesional. Es algo a lo que nos enfrentamos
Todos los días o la mayoría de las veces de nuestra vida nos hemos enfrentado a un duelo. Pero todo el mundo. Freud decía que el duelo es sinónimo de castración. Castración es ese momento en el que el bebé se separa de la madre, ¿no? Y siente un dolor, siente una pérdida. Pues eso nosotros al final lo hemos asociado con nuestras cosas, con muchas cosas de nuestra vida. Por ejemplo, cuando vendemos algo que nos gusta, ¿no? Por necesidad, joder, pues lo echamos en falta, ¿no? Pues pasamos un pequeño duelo, comienza y acaba, ¿no? Pero igual los duelos más importantes no son los duelos por amor o los duelos por una pérdida, por una muerte. Entonces, para dar una explicación rápida, ¿no? Del duelo sería que el duelo es la reacción frente a la pérdida de un objeto amado, o como he dicho anteriormente, una abstracción que haga las veces de objeto amado. Lo de la abstracción es una cosa que hemos vendido que nos encanta, hemos tenido que dejar un piso donde vivíamos o una ciudad donde trabajábamos, o hemos tenido que perder a un amigo porque se ha ido fuera a trabajar, ¿no? Al final sentimos una pérdida y pasamos por ese desafío, ¿no? Por el duelo, que tarde o temprano tiene que terminar, ¿no? Y como decía Freud, siendo algo tan enfermo, es algo normal, es algo que nos sucede a todos. Bueno, y como os he dicho antes, ahora entraría la melancolía. Hay que diferenciar, ¿no? Melancolía de duelo. A ver, duelo y melancolía surgen en ciertos momentos, ¿no? Particulares de la vida, ¿no? Que tienen que ver con situaciones de pérdida. Ambos reúnen mismos síntomas, pero el síntoma más notable es que en el duelo nosotros retiramos la libido del yo vaciada en el objeto, la retiramos del objeto y esperamos a que vuelva al yo, ¿no? Es decir, hasta que no vuelva al yo no podemos volver a amar a otra persona, por ejemplo, o no podemos dejar de estar apáticos, ¿no? Entonces todo se acaba. Vuelve la libido al yo y volvemos a hacer una vida normal. Volvemos a tener todas esas pulsiones sexuales que hemos vaciado en el objeto, esa pulsión de vida, toda esa energía psíquica sexual, es decir, vida. Y podemos volver a buscar nuevos objetos, ¿no? La diferencia de la melancolía es que para no perder al objeto nos identificamos con él. Es decir, y entonces lo metemos dentro de nuestro yo. Es decir, retiramos líbido, pero también cogemos al objeto y lo metemos dentro de nuestro yo. Así, el yo y el objeto son lo mismo, no hay diferencia. Entonces, hay algo muy básico y principal de la melancolía, que son los autorreproches y las denigraciones que nos hacemos a nosotros mismos. Es decir, para que suceda una melancolía, tiene que haber una ambivalencia de odio y de amor con el objeto. Eso es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, relaciones tóxicas, ¿no? Cuando hay por medio una relación tóxica, seguramente que se dé un estado de melancolía, porque todo ese odio que lanzamos a esa persona cuando estamos con ella, o sea, cuanto más odio lancemos, más amor también vamos a lanzar. Entonces, cuando esa persona nos abandona, todo ese odio que le hemos lanzado a ella, como a ella la hemos metido dentro de nuestro yo, nos vamos a odiar a nosotros de esa misma manera. Y de ese modo podemos hacernos mucho daño, ¿no? Porque hay una tajante división entre nuestro yo y el superyo. ¿Y qué es el superyo? El superyo es aquella instancia que nos maltrata y que nos machaca, la que nos odia. Y como nosotros odiamos al objeto, nos odiamos a nosotros mismos. Entonces es tal el sadismo del superyo que la mayoría de los melancólicos pues terminan suicidándose. Entonces hay que tener clara esa diferencia, esa gran diferencia entre el duelo y la melancolía. En el duelo el mundo se ha hecho pobre y vacío y es pasajero, y la melancolía lo que se ha hecho pobre y vacío es nuestro yo. Nos autorreprochamos y nos denigramos. ¿Por qué? Porque hemos metido al objeto, para no perderlo, lo hemos metido dentro de nosotros.
Y como cuando estábamos en la relación le odiábamos y le queríamos y le amábamos, pues cuando nos separamos lo que vamos a utilizar va a ser ese odio referido a él, pero como lo tenemos dentro, nos vamos a autodenigrar a nosotros mismos. Y esa es la gran diferencia. Síntomas que tiene el duelo, o síntomas que contiene el duelo y la melancolía. Hay una sensación de dolor, claro, un dolor por esa pérdida, sufrimos, lloramos, es algo habitual. Luego, una pérdida de interés por el mundo, ¿no? Nada no nos complace. Venga, vente, vamos a salir, estamos apáticos. Hay una pérdida, ¿no? En general por el interés del mundo, ¿no? Y una cosa sí que es bastante notoria es la pérdida de la capacidad de amar. Es como que cuando nosotros pasamos por un proceso de duelo, nos dicen los amigos, oye, venga, vamos a salir, vamos a dar una vuelta, venga, que te voy a presentar a una chica que es guapa, o al contrario, que te voy a presentar a un chico que es guapo. Entonces, ellos no se dan cuenta que hasta que no vuelva todo ese líbido que se ha vaciado en ese objeto y me vuelva a mí, no tengo, digamos, como las herramientas o las armas para volver a enamorarme de otra persona. ¿Eh? Es como que de esto de que de un clavo saca a otro clavo, pues no. Hasta que no hayamos superado el proceso del duelo, no nos vamos a enamorar de otra persona. Porque tiene líbido del yo. Tiene ese objeto y tiene que volver a nosotros. Insisto mucho en esto de la libido del yo porque es importante. Es un elemento importante, ¿no? Entonces hemos dicho la pérdida de la capacidad de amar. Pero luego también está la inhibición de toda productividad, es decir, no tenemos ganas de ir a trabajar, no tenemos ganas de realizar actividades con los amigos, nosotros mismos, ¿no? Entonces todo este tipo de síntomas tienen que ver también con la melancolía y como os he dicho anteriormente, el elemento principal que observamos en la melancolía y no en el duelo son los reproches, los autorreproches y las denigraciones. Y eso es lo que hace que el melancólico se suicide, ¿no? Se machaca tanto que al final él piensa que está haciendo daño al objeto, como lo tiene dentro, pero al final se está haciendo daño a él, ¿no? Lo más interesante de todo esto, ¿no? Como decía Freud, que al final la libido vuelve al yo, porque el yo nunca renuncia al narcisismo. Entonces al final esa libido tiene que volver, tarde o temprano. No tenemos unas tablas de lo que dura un duelo, de que si dura un mes, que si dura 6, que si dura un año. Tarde o temprano vuelve esa libido. Pero lo que sí que tenéis claro que cuando estéis en un estado de melancolía, tenéis que acudir a un profesional, porque puede ser muy doloroso y muy peligroso y puede ser hasta mortal. Bueno, pues entonces, en conclusión, duelo, menos sentimientos de ambivalencia y más sentimientos de amor. Melancolía, más sentimientos de ambivalencia, es decir, odio y amor a la vez. Es una notable diferencia. Mirad, para que lo entendáis, yo cuando era más joven, pues estaba enamorado de una chica. Cuando somos jóvenes no hacemos más que discutir. Tenemos mucha libido, tenemos mucha fuerza, somos muy posesivos, tanto unos como el otro, como los otros. Y recuerdo una vez que de una discusión muy grande, yo fui a mi casa y no sé, y vi la puerta de la ventana de la terraza, ¿no? Vi la puerta abierta y yo estaba en un estado súper depresivo, pero dolorido por tonterías de discusiones que no llegan a ningún sitio, ni el uno ni el otro. Somos niños, somos muy jóvenes y tenemos mucha testosterona, ¿no? Y al final discutimos por tonterías. Pero estaba tan mal que yo vi la puerta de la terraza y me dio un impulso como de tirarme. Yo luego lo reflexioné con el tiempo. ¿Qué me pasó?
pues después de mi recorrido profesional, ¿no? Del mundo de la psicología hasta terminar en el psicoanálisis, pues reconocí lo que me estaba pasando en ese momento. En ese momento era totalmente melancólico. Me estaba haciendo tanto daño, o sea, tenía el objeto dentro metido de mí y estaba sintiendo tanto dolor que lo que quería es quitármelo. O sea, no sé, quitármelo haciéndole daño. ¿Y cómo le hacía daño a él? Haciéndome daño a mí, ¿no? Terminando esto. Y ahora lo entiendo, ¿no? Entonces, quiero que vosotros, si pasáis por un proceso así, tengáis clara la diferencia. Y para que pueda ayudaros a alguien, ¿vale? Un profesional. Porque entender también una cosa, que cuando pasáis por un proceso de duelo, como os he dicho anteriormente, no necesitáis que un profesional os ayude. Porque cuando vayáis y digáis, no, es que me siento mal, es que soy una mierda. O sea, cuando os diga, no, si tú eres muy guapo, si tú... Pues que va, mentira, que no sirve para nada. Tenéis que pasar por ese proceso, es decir, toda esa libido tiene que volver a vosotros. Es muy duro, pero es así. Que tengáis un apoyo de una persona, de un familiar, de un amigo, y que os acompañe en el proceso del duelo, eso sí es efectivo. ¿Vale? Pero que os cuenten que no os pasa nada, que todo está bien, que tú eres muy guapo, pero mírate, pero si puedes conseguir a una mejor, etcétera, etcétera, no sirve de nada. Tiene que volver todo ese libido que has vaciado en el objeto al yo. Y por último, quería contaros, o sea, lo que también tiene que ver con el duelo, la melancolía y la manía. Claro, vosotros decís, ¿qué es eso de la manía? Pues la manía es un estado opuesto a la melancolía, ¿no? Es una forma que tiene el yo de dar la sensación de haber vencido la pérdida del objeto. Es decir, el yo se cree que ha superado la pérdida del objeto y sale rápidamente a la búsqueda de nuevas investiduras de objeto. Es decir, es una forma maníaca de atravesar un duelo. Maníacamente niega la relación. Si no la quería, si de hecho voy a encontrar una mejor, no valía la pena, era fea, me da muchos problemas, ¿no? Lo niega continuamente de forma maníaca. ¿Por qué? Porque sale a la búsqueda de nuevas investiduras de objeto. Es decir, aquella pareja que se pelea una noche o por el día y él maníacamente lo que hace es intenta que esa libido vuelva rápido a él. Y entonces busca relaciones sexuales, busca ligar con otras personas y realiza una operación de maníacamente. Bueno, pues ya para terminar, quería contaros algo que decía Lacan, ¿no? Que todas las relaciones amorosas tienen un componente que vuelve el amor a sí mismo, ¿no? Por eso el amor tiene una estructura de engaño. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vaciamos libido en alguien, esa libido vuelve otra vez a nosotros. Conocemos a alguien que nos interesa más, volvemos a vaciar libido y vuelve a nosotros, ¿no? Por eso él decía que tiene, o sea, que tiene ese componente, ¿no? Que vuelve el amor a sí mismo otra vez. Por eso el amor tiene estructura de engaño. Pues bueno, si os ha ayudado en algo y cualquier duda que tengáis, y escribir a Daniel, a su canal y no sé, espero haber sido muy claro a la hora de explicaros las cosas y que lo hayáis entendido. Y me gustaría lanzar de aquí un mensaje, ¿no? Para personas que haya pasado por un duelo, una melancolía o las últimas experiencias que hayáis tenido, si podéis contarlas y podéis o sea, dar testimonio de ellas o podéis diferenciarla, podríais subirlas al canal de Daniel y contarlas, ¿no? Porque al final todo es interesante. Cada uno tiene una vida que contar, ¿no? Como encontré en una desiderata de una religiosa que lo escribió antes de morir, ¿no? Y es una frase que tiene mucho,
mucho sentido. Bueno, chicos, hasta otra. Wow, me parece brillante cómo esta corriente define este acontecimiento. La primera vez que lo escuché de Javier, la verdad es que me aclaró muchísimo eso que nos sucede a todos. De acuerdo con la psicología conductual, cuyo objetivo teórico es el predecir y controlar la conducta humana, es aceptado el proceso de duelo en 5 etapas, las cuales no siempre suceden en orden. Se puede dar el caso de que se repitan o también que alguna de ellas no se produzca. La primera de ellas es la negación, negarse a que ha ocurrido y negarse a aceptarlo. La segunda de ellas es el enfado o la ira, es el descontento por no poder evitarlo. Buscas razones y culpabilidad. La tercera de ellas es la negociación, contigo mismo, entendiendo los pros y los contras de este suceso e intentando buscar una solución. El cuarto de ellos es el dolor emocional, en el que predomina la tristeza y pueden aparecer episodios depresivos. La última etapa sería la aceptación, asumir que es inevitable y que no lo podemos controlar y vivir con ello. Algunos de los factores que influyen a la intensidad de este dolor son los siguientes. Uno de ellos es el aviso de la situación. Por ejemplo, si tú te encuentras en una relación que ha tenido muchos episodios a punto de acabar, digamos que ya estás preparado para ese golpe. El grado de dependencia que guardes con esa persona o esa cosa. Si tú habitualmente tratabas en tu día a día con esa persona o cosa, es evidente que va a ser mucho más doloroso. Mano, con este último factor se encuentra el apoyo social. Es inevitable que si tú te encuentras solo, vas a pasar mayor dolor que si lo puedes compartir con amigos, te pueden ayudar, familia y demás. Otro factor que influye mucho es la coexistencia con otras experiencias o sucesos negativos. Imagínate que te encuentras en una situación de inestabilidad por otros factores, por ser el trabajo o tu situación general, y se comparte con este duelo. También es mucho más grave ese dolor. Y otro factor de gran peso en el caso de los duelos por fallecimiento es la religión, el diferente tratamiento que hacen de la muerte las religiones de Occidente y de Oriente, y dentro de cada una de ellas pues su tratamiento es totalmente diferente. No existe ninguna fórmula mágica para superar de una manera más eficiente o más rápida este duelo. Solo con el tiempo y con el apoyo de tus seres más queridos vuelves a encontrarte bien de nuevo y en un estado de paz. Que si tú te encuentras en esa situación que estás superando uno de ellos, nadie más que tú va a experimentar ese dolor y en esas dimensiones. Espero que con este vídeo te haya ayudado a entender mejor tus emociones y tu cuerpo ante esta circunstancia, y desearte que cuanto antes superes esta situación, este dolor, porque al final y al cabo es transitorio, si se trata del duelo, y necesario para que ocurran cosas nuevas en tu vida. Bueno, para finalizar, me gustaría invitaros, si os ha gustado la explicación de Javier, de Natural y Real, o si tenéis un interés por comprender un poco más acerca del psicoanálisis, os invito a que le sigáis y de esta manera que publique contenido de forma más recurrente. Javier está presente en todas las redes sociales con el nombre de Natural y Real, en YouTube, Instagram, TikTok, al igual que lo estoy yo. Así que, ¿por qué no? Si os ha gustado este contenido, seguiré publicando contenido relacionado y cada día de mejor calidad, así que te invito a que me sigas. Por último, para aquellas personas que se hayan dado cuenta de lo interesante y de lo productivo que puede ser leer libros, pero que les cueste, he conseguido un link de afiliación, lo tengo en la descripción de mi Instagram, en el cual tenéis un mes gratis de audiolibros a través de Amazon. Y nada, simplemente por el hecho de probarlo, a mí me dan una pequeña comisión, así apoyáis el canal. Y bueno, podéis disfrutar, he visto que tienen el libro del Poder de la Hora, que es un libro que está en mi lista y que trataré más adelante. Y bueno, y me podéis comentar qué tal es ese servicio de Amazon.